Creo que Donald Trump lo ha dicho alto y claro. No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo, gracias al liderazgo del presidente Trump, no solo de Irán, sino de Rusia, de China y de México. De cualquier adversario extranjero, ya sea que estén tratando de matarnos físicamente o por sobredosis de drogas a nuestros hijos. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, gracias a su liderazgo, para mantener a Estados Unidos a salvo. Ahora vamos a ver las declaraciones completas. Esto que ustedes vieron fue apenas un fragmento de lo que dijo Pam Bondi, la fiscal estadounidense que acaba de decir públicamente frente a una audiencia del Senado en los Estados Unidos que México ya es un enemigo de los Estados Unidos. Oficialmente dijo que México es adversario extranjero de Estados Unidos. Nos metieron en la misma bolsa, como escucharon, que Irán, China y Rusia. A ese nivel de encono está ya la visión estadounidense bajo la cual miran ahora a nuestro país. Nos miran como a Irán, como a China y como a Rusia. Por un lado yo les diría que qué halago, pero por otro lado también les diría que esto es, por supuesto, un foco rojo, porque lo dijo la fiscal general de este país y porque China, Irán y Rusia han tomado precauciones en sus sistemas de defensa contra Estados Unidos y nosotros no, porque los hemos visto como los grandes aliados comerciales y amigos comerciales hasta que descubres que ellos no te ven de la misma manera. A ver, lo que dijo Pam Bondi, que esta declaración que ustedes vieron es de apenas del 25 de junio, oficialmente, en una audiencia oficial ante el Comité de Asignaciones del Senado. Lo dijo con cámaras, con juramento, en la comparecencia ante los senadores, y no lo dijo a título personal, lo dijo, claro, representando a todo el aparato institucional que lleva detrás de ella y suelta esta joya de que México ya es un adversario extranjero igual que Irán, China y Rusia, literalmente poniéndonos en ese nivel de enemistad de países que están fuertemente armados para poder hacer frente a cualquier adversidad, digamos, llamémosla así, o enemistad, pero que también tienen sistemas económicos de protección frente a lo que pueden ser sanciones de Estados Unidos. México no, porque no ha visto a Estados Unidos como un enemigo, sino como un aliado comercial. Hasta que, repito, descubrimos esto y lo peor es que no es un comentario que haya venido solo, sino que ya vienen acciones concretas. Alguien puede decir para minimizar esta nota, no hombre, lo dijo en el encono del momento. Pues resulta que junto con esto ya llega una acción concreta del Departamento del Tesoro, para que vean que están hablando muy, pero muy en serio, de sancionar a 3 grandes instituciones financieras mexicanas. Hablamos de CI Banco, hablamos de Intercam y de Vector Casa de Bolsa. A los 3 los están acusando de presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, específicamente con lo que tiene que ver con el FENTA. Claro, como siempre, no mostraron ninguna prueba de esas acusaciones, no hay un proceso judicial abierto, transparente, simplemente está el señalamiento y con eso todo está sobre la mesa. Todo en el mismo paquete de la narrativa que dice México es enemigo porque mata a nuestros hijos con sus drogas y porque el país que más mata a estadounidenses es México por lo que los manda. Vean lo que dice. El señor Haldeman dijo que si no ponemos más dinero en el sistema, la promesa del presidente de deportar gente que no deberían estar aquí y representan un peligro. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Que el ICE necesita más fondos? Siempre, sí. De acuerdo. La reconciliación avanza, pero es clave apoyar el presupuesto de seguridad fronteriza del presidente. Realizo el gran proyecto de ley que nos otorga 500 millones para combatir el gran problema con el tráfico de drogas. Empezaremos el proyecto de ley sin dejar piedras sin remover en la ciudad. No nos iremos. ¿Nos está ayudando México con el problema de las drogas? Senador, esa podría ser una conversación que sería mejor tener en un entorno clasificado. Bueno, esto es lo que quiero decir públicamente. No.
No estás actuando. La mitad de México está controlada por los cárteles. No estaremos seguros aquí hasta que cambie su estrategia. Podemos hablar en privado. Pero basta. Basta con México. Tienen que mejorar su juego. Los cárteles de Sinaloa han causado estragos. Sí, en nuestro sí, país. así que basta de esa mierda. Epifanol entrando. Sí, vamos tras ellos. Con la ayuda de México, o sin su ayuda, porque no sé cuál es la respuesta correcta a un vecino que permite este tipo de anarquía entrar en nuestro país y matar a más jóvenes que cualquier otro método. Más personas mueren por fentanilo de México que por cualquier otra causa, y eso debe detenerse rápidamente. Así que mi último punto es cuando se trata de Irán. Pueden decir al régimen iraní, no nos intimidarán para hacer lo que es mejor, para ayudar a Israel en nuestra propia seguridad nacional. No nos van a intimidar. Creo que Donald Trump lo ha dicho alto y claro. No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo, gracias al liderazgo del presidente Trump, no solo de Irán, sino de Rusia, de China y de México. De cualquier adversario extranjero, ya sea que estén tratando de matarnos físicamente o por sobredosis de drogas a nuestros hijos. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, gracias a su liderazgo, para mantener a Estados Unidos a salvo. Sobresaliente. Gracias, señor Trump. Pues ya lo vieron ustedes, no fue un accidente. Esto es parte ya de un discurso que viene subiendo de tono desde hace ya varias semanas. Importa mucho, porque dicen que en política la forma es fondo. Importa mucho saber por qué en este momento clasifican como un enemigo a México, como un adversario extranjero, como lo dicen desde la misma Casa Blanca. Porque el presidente Trump ya no está nada más haciendo estas acusaciones de tarifas. Ya vemos al resto de su gabinete, ya no nada más en el tema de la migración, ahora de la frontera, y el mensaje va contra México como un país hostil, como un país enemigo. De hecho, ya veíamos nosotros venir de alguna manera desde mayo, escuchando todas estas indirectas muy bien dirigidas, como cuando, por ejemplo, si ustedes recuerdan en su meeting en Oklahoma, el 14 de junio, suelta esta joya en donde dice que hay gobiernos que saben perfectamente que sus bancos lavan dinero y no hacen nada. En ese momento no dijo qué países. Ahora sabemos que era una amenaza para México. Todos sabíamos de alguna forma para dónde iba el discurso, pero lo disimulaban. Desde esta declaración de Pam Bondi ya no hay disimulo, ya nos meten directo en esta lista de adversarios extranjeros junto con Irán, junto con China, junto con Rusia, y de paso pues sanciona a 3 bancos mexicanos como si fuéramos una amenaza directa global. ¿Saben ustedes cuál es la parte más hipócrita, más podrida de todo este show? Que mientras Pam Bondi está acusando a los bancos mexicanos de lavar dinero para los cárteles, pues sus propios bancos llevan años encubriendo precisamente este cuchitril, esta cloaca de porquería que están cocinando a fuego lento en muchos bancos estadounidenses con cifras brutales. Miren, les voy a dar casos concretos porque es muy fácil decir cosas como lo dijo Pam Bondi sin dar pruebas. No, nosotros íbamos a refrescar un poco la memoria y vamos a comenzar con esto. ¿Se acuerdan ustedes de ese escándalo de HSBC en el 2012? Hasta que no reventó, lo cacharon lavando más de $800 millones para los cárteles de México. Y bueno, al punto que reventó, y también de Colombia, México y Colombia. Le reventó este problema a un HSBC. ¿Y qué pasó con HSBC? Nada. Lo único que pasó, amigos, fue una inocente multa que para ellos es cambio en la bolsa, 1.9 mil millones de dólares, y siguieron operando como si nada. Ni un solo directivo de HSBC fue a la cárcel. Ni uno solo, No hubo una sola acusación para el gerente de alguna sucursal o de un banco. No hubo una investigación. Lo único que hubo fue un acuerdo diferido con el Departamento de Justicia y a eso le llamaron justicia. Ahora, no fue un caso aislado. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del caso de Wachovia? A lo mejor a muchos no les suena en este momento este nombre ya,
Pues porque resulta que lo compró Wells Fargo y que admitieron también en el 2010 que facilitaron lavado de dinero de los cárteles por más de 110 millones de dólares nada más entre lo que iba del 2004 al 2007. Ya de ahí, pues vaya usted a saber. ¿Qué hizo Estados Unidos con estos bancos? ¿Ustedes creen que los sancionó así como está sancionando a estos 3 bancos mexicanos? No les hizo nada. No hubo cárcel para nadie, no bloquearon sus operaciones. Lo mismo con prestigiosas marcas. A ver, hay acusaciones contra JP Morgan, hay acusaciones contra Bank of America, hay acusaciones contra Citibank. Todos ellos, amigos, salieron en los FinCEN Files, ¿se acuerdan? En el 2020. Y todos bancos operando en suelo estadounidense. Y ahí se revelaron transacciones sospechosas por más de 2,000 millones de dólares. Imagínense qué brutalidad. Hablamos de 2,000 millones de dólares que bancos estadounidenses estuvieron lavando para estos grupos. Pues ahora entendemos por qué estos grupos criminales en México todo lo mueven en dólares. ¿Cuándo han visto ustedes algún cártel manejándoles pesos mexicanos? Bueno, ¿cuándo han visto uno de estos famosos ahora proscritos narcocorridos hablando de que mueven pesos mexicanos? Siempre hablan de los benjamines, de puros benjamines, del dólar estadounidense, no del peso, porque esto no se mueve en la moneda mexicana, se mueve en la moneda estadounidense. Aquí el coraje es que ese lavado a lo mejor no lo están haciendo ya nada más ellos. Ya les pusieron otra lavandería que no les gustó, si es que esas acusaciones son en último caso ciertas. Y si no son ciertas, porque esto también tendría otra explicación, amigos, pues también tendríamos que analizar por qué hay multas cuando a ellos no les dieron ni una sola multa. A este banco que absorbió Wells Fargo o HSBC, no hubo una sola investigación, no hubo un solo detenido, más que, repito, multas que eran prácticamente monedas en la bolsa. Y eso, amigos, nos deja claro que cuando uno ve cómo se aplican las reglas adentro y cómo se las imponen a los de afuera, pues se cumple a la perfección ese dicho mexicano que dice que reza, hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre, no en los míos. O el otro que dice, perro no come perro. Por cierto, hablando de perro no come perro y hablando de estas acusaciones contra HSBC, contra JP Morgan, contra Citibank, contra este banco que absorbió Wells Fargo, hay otro dicho también que dice que perro que come huevo, aunque le cosan el hocico, ¿eh? Entonces, a ver, ya hay acusaciones ahí. ¿Ustedes creen que ya dejaron de hacerlo? ¿Que ya nadie más lo hace en Estados Unidos? Pues por supuesto que lo siguen haciendo, pero no van a tocar a los suyos, ¿verdad? Ahí están los bancos de Wells Fargo, pues señalados. Ahí están los bancos de Wall Street, que ellos sí pueden lavar millones y millones de dólares para los cárteles, para dictadores, para oligarquías, para quien sea. Y no les pasa nada, siempre que tengan el aval. Pero si un banco mexicano mueve algo sospechoso y ni siquiera se ha aprobado nada hasta este momento, pues ya nos ponen en la lista negra y nos sancionan. Ahí sí, todo el peso de la ley. Diría el benemérito de las Américas, para los amigos, gracia y justicia. Para los enemigos, solo justicia. Y esto, amigos, pues no nada más es una narrativa. Esto, y es lo peligroso, ya hay consecuencias reales. Cuando lanzan estas acusaciones sin pruebas y encima congelan relaciones financieras con nuestros bancos, pues eso afecta la confianza en el peso mexicano. Y adivinen quién gana. Pues el dólar. ¿Por qué? Pues porque los inversionistas empiezan a dudar del peso mexicano, aunque no haya pruebas. Y el dinero empieza a moverse y ahí es donde se empieza a desestabilizar el peso. De hecho, el peso ha venido muy fuerte. Yo les puse por aquí una nota por este motivo, porque vale la pena reflexionar qué puede haber detrás de eso. Ahí lo tienen, una nota de hace unos días, hablando precisamente a inicios de este mes del gran papel del peso mexicano frente a un dólar débil que está aumentando las tensiones con China. Y curiosamente ahora vienen estas acusaciones sobre la mesa, que ya respondió, por cierto, Claudia Sheinbaum. La lista de adversarios de Estados Unidos que incluye a Irán, Rusia y China. Sí, pues no está muy informada, la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el secretario de la Defensa
y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis, en Chihuahua. Entonces, hay mucha coordinación. Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. Va muy avanzado, siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto entre los dos gobiernos. Entonces, esta es nuestra posición. Se va a seguir colaborando, coordinándonos sin subordinación, pero no hay pruebas. Bueno, perdón que contradiga un poco a mi querida presidenta Sheinbaum, pero yo ahí sí no coincido. No es que la señora Pam Bondi esté desinformada, no, informada está. Esto es plan con maña, ¿eh? A ver, perdón que sea desconfiado. Qué casualidad que en los últimos meses el peso mexicano había ganado 2.7% frente al dólar. 2.7%, amigos, en estos términos es un megatrancazo, ¿eh? Justo después de que se soltara esta bomba de Pam Bondi, que va a beneficiar, por supuesto, a la apreciación del dólar. Banxico tuvo que mover ficha y bajó la tasa de intereses al 8% precisamente el 26 de junio, un día después de las declaraciones de Pam Bondi. Esto tiene plan con maña. Para mí, esto es un movimiento de contención. Y aún así, pues les faltaron manos para operar esto, pues. Porque el tipo de cambio sí resintió un poco, pero este tipo de amenazas, aunque son fuertes, pues no lograron doblar al peso mexicano. No doblaron al peso mexicano, pero hay una clara intención. Entonces yo que soy muy mal pensado, yo no creo que lo que haya aquí es desinformación, ¿eh? Yo lo que creo que hay aquí es una mala intención. Si hay una acusación contra estos 3 bancos mexicanos, mi gran pregunta es ¿por qué no le dan el mismo tratamiento que le dieron a los bancos de Wells Fargo o a HSBC, que es un megabanco y que estaban acusados de una cosa terrible, ¿eh? ¿Por qué no? Es que a mí me parece claro, amigos, que están comenzando a presionar a los bancos mexicanos, pues para que el resto le cierre la puerta a nuestros bancos. Y eso puede volverse una bola de nieve, ¿eh? ¿Qué podría originar esto? Pues esto encarecería los créditos en México, haría que se frenara la inversión extranjera en nuestro país y sobre todo podría afectar las remesas. Del otro lado, ¿qué pasa? Pues que el dólar gana, se fortalece. Haya sido cierto o no haya sido cierto al final del día, eso no importa. ¿Qué pasó en Irak con esas famosas armas de destrucción masiva? Fue la excusa. Al final se hicieron de todo el petróleo y el oro de Irak. Y al último nadie se acordó de, oye, ¿sí estaban? No, pues no estaban, pero lo caído, caído. Mira lo que me encontré, chingo de petróleo y de oro, pues venga, chepa acá. Ese es el gran problema aquí, que si no hay argumentos sólidos y solo está la acusación, amigo, esta ya me la sé. Ahora sí que es la clásica de la combi de amigos, ya se la saben, fuera carteras y celulares, ¿eh? Con el puro anuncio, nada más con la pura sospecha, ya están metiendo una presión en el mercado. Y si esto escala, pues ni siquiera tienen que disparar un misil, esa es la realidad. Basta con cortar una línea de crédito en Nueva York y con eso nada más. Con eso van a paralizar las operaciones enteras en México o afectarlas gravemente. Y esta declaración de Bondi, pues ocurre exactamente el día en el que estamos viendo que el 25 de junio, cuando le hace esta pregunta al senador Lindsey Graham sobre Irán, Lindsey Graham, que ha sido sumamente racista en sus comentarios contra México, y bueno, pues ya lo vieron ustedes ahí con toda esta narrativa de propaganda que quiere involucrar de alguna manera, revolviendo los temas que no tienen nada que ver de Irán con el de México, de una supuesta amenaza que él ve de iraníes en suelo estadounidense con inmigrantes mexicanos, que a mí me parece absurdo revolver temas de ese tipo. Es como agua y aceite, ni siquiera estamos hablando de el mismo tema en la agenda, pero lo usa como excusa para involucrar a México y luego lo revuelve con el tema del FENTA. Entonces, es un pretexto, amigos. ¿Para qué? Pues para apuntar sus armas, para apuntar sanciones, para generar esta propaganda,
cuando algo les incomoda de México. Y lo que les incomoda es que el peso le gane terreno al dólar, que según datos del propio Departamento de Salud de los Estados Unidos, ojo con esto, más de 70,000 personas han muerto por sobredosis, lamentablemente en el 2023. Y esas 70,000 estuvieron relacionadas, ¿saben con qué? Con opioides sintéticos. Y sí es cierto, la mayor parte entran por la frontera sur, pero otra parte se produce también en Estados Unidos, dentro de laboratorios ilegales en California y Michigan. ¿A poco ustedes han visto que se hable de cárteles estadounidenses? ¿Ustedes creen que un país que tiene un problema terrible de adicción a las drogas no tiene cárteles adentro? Sería estúpido pensar que no los tiene. ¿Por qué no señalan esos cárteles que operan dentro de los Estados Unidos? Porque le va a dar mala imagen a Estados Unidos. Pero claro que los hay. ¿Ustedes creen que no hay laboratorios en Estados Unidos? Claro que los hay. Es más fácil introducir precursores. De hecho, de lo que se queja Trump es que meten precursores a Estados Unidos que vienen de China y cruzan por México. ¿Qué hacen con los precursores? Los vuelven fenta. ¿En dónde? Pues si él mismo está diciendo que los introducen a Estados Unidos es porque acepta implícitamente que hay laboratorios en Estados Unidos, en Texas, por supuesto, que seguramente están relacionados con las mismas empresas farmacéuticas estadounidenses. Ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿De dónde más podrían venir los precursores? Muchos son ilegales y otros les aseguro que no lo son. Pero claro, les es más útil tener siempre un enemigo extranjero. ¿Por qué? Porque es el pretexto para imponer sanciones y para ver pues, cómo se beneficia la apreciación del dólar. Es jugar sucio. Sobre todo si no hay pruebas en la mesa. Y cuando se hace una acusación, uno tiene la obligación de probar. El que acusa tiene la obligación de la carga de la prueba. CI Banco maneja operaciones fiduciarias y cambiarias. El otro que están acusando en México, Intercam, está especializado en banca patrimonial y remesas. Este otro banco, Vector Casa de Bolsa, pues es una bolsa con activos que tiene más de 11,000 millones de dólares y ya le empezaba a hacer ruido, por supuesto, del otro lado. Son instituciones con operaciones transfronterizas. Operan aquí en Estados Unidos. Entonces, congelar esos activos, pues ¿qué va a hacer? Que eso tenga un impacto positivo en el dólar y un impacto negativo en las inversiones mexicanas. Por lo mismo les decía que va a tener un impacto también en las remesas. No es simbólico, amigos, es un daño real el que están haciendo con estas declaraciones sin pruebas. Y todo esto de algo que no ha pasado en tribunales. Entonces, al no pasar en tribunales, no hay derecho de defensa, no hay una acusación directa, hay una ejecución inmediata. Así funciona el aparato estadounidense. Cuando decide que eres enemigos, pues échatelo y luego averiguamos. Ahora, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué esto sucede hoy y no el año pasado? ¿Y por qué esta vinculación de temas de meternos en la misma bolsa que Rusia, China e Irán? Miren, el 25 de junio, si nosotros nos vamos a ver qué más pasó, ese mismo día se revelaron avances entre las negociaciones de México y países de los BRICS. ¿Para qué? No para que México sea parte de los BRICS, ojalá, y yo creo que ya sería tiempo, pero sí para que México comenzara a comercializar litio y otros minerales estratégicos, tierras raras, a países miembros de los BRICS. Bingo, eso pasa el 25 de junio y el 25 de junio ahí vieron ustedes a Pam Bondi. Una empresa china, muy específicamente Ganfeng Lithium, que tiene operaciones ya en Sonora. La misma canciller Alicia Bárcena ya había mencionado varios días antes la posibilidad de tener estos acuerdos bilaterales con la India y con Rusia que, adivinen qué, son miembros de los BRICS. ¿Para qué? Para que Rusia y la India pues metieran inversiones en la infraestructura energética mexicana. Y eso claro que incomodó, amigos. Yo no creo en las coincidencias en esto, ¿eh? Ese mismo martes también se publicó una carta de intención firmada por el mismo gobierno de Claudia Sheinbaum y un bloque euroasiático para participar pues como observadores en el foro de cooperación de los BRICS. Entonces, cada vez México se acerca a los BRICS y esto incomoda demasiado a Estados Unidos. Pero no quieren hacer comercio con nosotros, pero tampoco quieren que expandamos nuestros comercios con países miembros de los BRICS. Entonces, amigos, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. ¿Qué quieren? ¿Que estemos jodidos? ¿Que nos sentemos a llorar? Nosotros
Hemos privilegiado el comercio con Estados Unidos, pero si Trump ya no quiere comerciar con nosotros, ¿qué hacemos? Y si no necesita nada de nosotros, como él ha dicho múltiples veces, la pregunta es por qué le molesta tanto cuando nosotros buscamos otras opciones más cercanas a los BRICS. Porque cuando un país empieza a salirse del huacal, pues entonces ahí van las acusaciones. Ya lo hemos visto muchísimas veces, casos sobran. Digo, la presión que en su momento tuvo Brasil, que resistió hasta el final y le salió bien, ¿eh? Si ustedes se acuerdan, en el 2014, cuando Lula precisamente comenzaba en su administración anterior con estos acercamientos energéticos con China, le hicieron lo mismo. No cambiaron el guión, lo único que cambiaron pues es el pretexto. Hoy es el FENTA, mañana va a ser el litio, el maíz, los aranceles. Pero todo esto, amigos, coincide también con la alianza militar y económica que, si ustedes se fijan, Canadá firmó con la Unión Europea la semana pasada. Este tratado de cooperación del que yo les hablaba precisamente esta mañana, en donde el mismo Mark Carney habla de riesgos estratégicos compartidos, en donde ya están formando una alianza militar para protegerse incluso de Estados Unidos, pues no le gusta a Estados Unidos. Canadá ya entendió el nivel de amenaza y ya se está cubriendo las espaldas. Aquí Canadá ya está tomando acciones sobre esto, ¿eh? La cosa es que México, yo creo que en lugar de insistir tanto en la buena relación, pues sí, qué bueno que hay una buena relación, pero hay que voltear a ver otros lados. De hecho, esta molestia ocurre porque Sheinbaum está volteando a ver otros lados. La cosa es dar el golpe. Firmar ya mañana, sin agua va, con los BRICS adentro, y van a ver ahí, pues, que truene todo de golpe o la libramos de una buena vez por todas. Pero al final la narrativa de Bondi, pues no es un accidente. No es que la señora esté mal informada, no, está muy bien informada. Sabe lo que está haciendo México. Sabe que está diversificando su comercio con los BRICS y con estas alianzas euroasiáticas. Entonces, llamar a México adversario extranjero, amigos, no es desconocimiento. Es un propósito muy específico. Acuérdense también que está esta ley de poderes económicos de emergencia internacional que tiene Estados Unidos, ¿eh? Y con esa le puede imponer sanciones a cualquier país o empresa que considere un adversario. ¡Voilá! Cuando Pam Bondi dice que México es un adversario, ese es el camino que quiere abrir, ¿eh? Bloquear cuentas, vetar contratos, cancelar visas, suspender transferencias. Si esa etiqueta se llega a formalizar, cuidado, porque podríamos ver un bloqueo también de exportaciones mexicanas, de restricciones de empresas de México para que operen, o incluso hasta de las remesas. Ese es el gran problema aquí, amigos, de lo que hoy estamos viendo, y yo creo que no deberíamos de considerarlo una desinformación de la señora Pam Bondi, de la fiscal. No está desinformada, está muy, pero muy bien informada. Y realmente tenemos dos opciones. Como jurisdicción, como país, en estas circunstancias, podemos mirar atrás con nostalgia y anhelar que el viejo orden, para volver de alguna manera. Podemos hacer uno nuevo trabajando juntos. Y como el más europeo de los países no europeos, Canadá mira en primer lugar a la Unión Europea. Pues Canadá acaba de firmar el divorcio con Estados Unidos y lo hizo en público, ahí lo vieron ustedes, con testigos justo en la cara del presidente Donald Trump, mientras, por cierto, Trump se dedicaba la semana pasada a bombardear a Irán sin avisarle a ninguno de sus aliados, mientras le gritaba a medio mundo que le debían lealtad, orden y obediencia absoluta. Pues lo que firmó Canadá ahora con Europa, precisamente el 23 de julio se comenzaron a trabajar sobre estos detalles. Hoy ya es oficial, ya es un hecho. En Bruselas se ha confirmado esto. No es cualquier acuerdo comercial o de cooperación diplomática lo que firmaron los mandatarios Mark Carney junto con la Unión Europea, sino que es un giro que no esperaba Donald Trump.
en donde ya vimos parte de las palabras de Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá. Lo vamos a ver en un momento, sus declaraciones completas, porque por primera vez en décadas, Canadá, amigos, ya se está preparando para todo lo que venga. Incluso ya podríamos nosotros hablar que se está preparando para un escenario pues donde Estados Unidos ya no es no solo un aliado de Canadá, sino que incluso podría ser un problema, un enemigo. Y eso, amigos, tiene precisamente a más de uno en Washington con los ojos bien abiertos. Canadá ha aprendido su lección, por cierto, de ver las palabras de Pam Bondi, de las que vamos a hablar en unos momentos en el siguiente podcast, porque Pam Bondi acaba de decir que México ahora es enemigo de los Estados Unidos, está en la lista de adversarios y también nombra de refilón a Canadá. Entonces, por supuesto, Canadá debe de buscar alianzas estratégicas para defenderse de quien lo considera un enemigo y de quien, pues no puedes considerar a un amigo tuyo quien te considera un enemigo. Sería una verdadera tontería. Tal como en estos momentos están ocurriendo los hechos, pues amigos, no es solamente que haya un pacto para coordinar la defensa y la seguridad, es que ese pacto le da acceso ya directo a Canadá a todos los programas militares junto con los que tiene la Unión Europea. Es decir, en un escenario en donde pues estemos hablando de, pues, ahora quién irá a salvarnos, ¿no? Pues ya no va a aparecer, por supuesto, Estados Unidos, y el problema es Estados Unidos y necesitas hacer alianzas militares con más países. Estamos hablando, amigos, de un fondo que se llama SAFE. Este fondo tiene más de 150,000 millones de euros para compras colectivas de armamento. ¿Saben qué significa eso? Que Canadá ya no depende al 100% del Pentágono para abastecerse y ya no quiere comprar armas estadounidenses. Es decir, finalmente, Canadá cede a la presión junto con muchos países de Europa de gastar una obscenidad en armas. Esa es la buena noticia para Donald Trump. La mala es que esas armas no van a ser en su mayoría estadounidense. Y esa es la mala, en donde pues ya estamos viendo cómo pues se va a armar Canadá junto con Europa, pero con tecnología europea, sin gastar en tecnología militar estadounidense. Y si a eso le sumamos pues que Canadá va a aumentar su gasto militar del 1.45 al 2% del PIB este año y que la meta lamentablemente sería llegar al 5%, pues entonces hay gente que está ya pues hablando de que la lectura es clarísima. Se están preparando para una etapa donde las alianzas tradicionales con Estados Unidos ya no solamente no son una garantía de nada, sino son una amenaza frente a un Donald Trump, pues que a cada rato carga en contra de los que considera sus amigos. Vamos a ver las declaraciones completas de Mark Carney y cómo esto, amigos, cambia todo el escenario geopolítico y prácticamente prepara a los ejércitos de Canadá y Europa para una eventual situación en donde el enemigo pudiera estar en casa. Nos reunimos ahora en tiempos difíciles, como usted dijo. Un cambio crucial en la historia. Un mundo más peligroso y dividido. Un momento en el que el orden internacional basado en reglas, el orden global basado en reglas, está amenazado. Y un momento en que el cambio tecnológico se está acelerando. Y realmente tenemos dos opciones. Como jurisdicción, como país, en estas circunstancias. Podemos mirar atrás con nostalgia y anhelar que el viejo orden, para volver de alguna manera. Podemos hacer uno nuevo trabajando juntos. Y como el más europeo de los países no europeos, Canadá mira en primer lugar a la Unión Europea para construir un mundo mejor. Y de eso se trata hoy. Se trata de construir sobre nuestra triple alineación de valores de interés y confianza forjada con el tiempo. Y por eso hoy, esta es una nueva era de cooperación. Nuestra Asociación Estratégica Canadá-UE o UE-Canadá para el futuro construirá una relación nueva y más profunda que nos acerque desde la defensa a lo digital, de las cadenas de suministro a la seguridad. Estamos iniciando negociaciones exhaustivas en múltiples áreas de cooperación y conexión, comercio, seguridad, clima digital. Y esto nos hará a ambos más resistentes y más prósperos.
En muchos aspectos, Canadá se compromete con un proceso continuo desde su perspectiva, hacia una asociación cada vez más estrecha, que unirá más a nuestros pueblos. En este mundo peligroso y dividido, debemos proteger a nuestro pueblo y nuestros valores para proteger nuestra soberanía y aliados. Estaremos mañana en La Haya mañana con nuevos compromisos. Compromisos clave para nuestra defensa y colaboración en la OTAN, aumentando las inversiones en los próximos años, pero haciéndolo la UE y Canadá con esta nueva Asociación de Seguridad y Defensa, que prevé este aumento de la cooperación en todo el espectro de la seguridad. Nos ayudará a cumplir nuestras nuevas necesidades de capacidades con mayor rapidez y eficacia. Nos ayudará a construir nuestras industrias, nuestras jurisdicciones. Así que estamos muy contentos de dar este importante paso hacia la participación en SAFE como parte de Rearm Readiness Europe, aportando experiencia compartida, investigación conjunta e innovación. En su núcleo, última palabra, Europa nació como un proyecto de paz. Y Canadá, a lo largo de los años, de las décadas, ha servido junto a los aliados europeos en la búsqueda de esa paz. Es eso, en esas circunstancias, desde Vimy a Juno, que el mundo llegó a conocer el valor de nuestra fuerza. Pero ahora estamos trabajando junto a la Unión Europea para combatir el cambio climático, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y para proteger, entre otras cosas, las libertades académicas y científicas. De esta manera, el mundo conoce la fuerza de nuestros valores. Y esta asociación, que es en defensa y seguridad y economía, realmente construye la fuerza, construye esas fortalezas en nuestras dos jurisdicciones y está a la altura de nuestros valores. Así pues, gracias por esta colaboración. No ha terminado. Como usted dice, tenemos una cena, y sé que en Europa. Bueno, pues ahora ya Canadá, después de esto, ha anunciado que está evaluando reemplazar toda la flota de aviones de combates que aquí hay en Canadá, que son F-35 estadounidense, por los famosos jets como el Eurofighter o el Rafale, que son pues europeos. Y con esto pues ya se estaría confirmando que lo que quiere hacer Canadá es sacar de la ecuación a todos los F-35 estadounidenses y que la flota aérea de Canadá no dependa de Estados Unidos en absoluto. Imagínense nada más, esto que se firmó, amigos, mientras que, por cierto, Trump andaba reventando la cumbre de la OTAN, exigiendo más gasto, pero sin comprometerse él con nada, nada más presionando a los demás. Bueno, justo cuando ordenó el ataque a Irán sin consultar a ningún aliado, esto se estaba tejiendo, porque fue un foco rojo precisamente para Europa y Canadá. A ver, este tipo pues ya no le sube bien el agua al tinaco, en cualquier rato se enoja y vete a saber qué hace sin consultar al resto de los aliados y nos va a arrastrar a una guerra en donde todos tenemos que meternos. Finalmente, por eso ustedes vieron que después de lo de Irán, absolutamente nadie en Europa ni en Canadá opinó en absoluto enérgicamente. Nadie dijo que apoyaba a Estados Unidos en esa acción de disque bombardear Irán, disque bombardear, porque pues ahora ya sabemos que el bombardeo de Donald Trump a Irán es la farsa, la estafa más grande que el internet haya visto después de maduras solteras a 5 kilómetros de ti. Eso no existe, tampoco el bombardeo de Trump. Según el propio Pentágono, con la filtración que hace el New York Times, pues ya confirma esto. Y ahora, amigos, pues que Canadá ya ha sellado un acuerdo estratégico con Europa sin Estados Unidos en la mesa, pues está mandando un mensaje durísimo. Y el mensaje es que ya no va a tolerar este nivel de improvisación ni de aventuras militares unilaterales en donde pues Estados Unidos decía brinca y los otros preguntan qué tan alto. Eso ya no existe.
Y en lo comercial ya tiene consecuencias muy fuertes esto también, porque desde que entró en vigor el CETA, que es el tratado que Canadá tiene precisamente con la Unión Europea, pues el comercio bilateral ya creció en un 71%. Obviamente, al comprarle más a Europa, le compra menos a Estados Unidos. Ya pasó de 72,000 millones de euros que tenía en el 2016 a 123,000 millones. Nada más en el corte para el 2023 estamos esperando el nuevo corte, el más reciente del año pasado. Pero con esto, amigos, sobre todo ahora después de lo de Donald Trump, ya estamos viendo cómo lo que se busca pues es sustituir de la ecuación a Estados Unidos e integrar de alguna manera a la Unión Europea en estas cadenas de suministro pues para reforzar todo lo que tiene que ver con una estrategia militar sin Estados Unidos, cooperación en tecnología, inteligencia artificial, hasta energía, por supuesto petróleo. Canadá está pensando ya en esta estrategia para exportar gas natural y petróleo a Europa, y en esto pues Canadá tiene muchísimo que dar, muchísimo gas, y es por supuesto una amenaza para la energía de Estados Unidos, porque en estos momentos el principal exportador de gas a Europa, pues acuérdense que es Estados Unidos. Con Canadá en la ecuación, pues eso va a cambiar. Y la frase que suelta precisamente Mark Carney cuando dice Canadá es el país más europeo fuera de Europa, a ver, ese coqueteo, amigos, no es una metáfora, es un alineamiento geopolítico. Cuando dice vamos a mirar primero a Europa, pues es claro. El segundo, pues quién sabe quién sea, puede ser que Estados Unidos, pero ya no es la prioridad de Estados Unidos para Canadá, ni mucho menos para Europa. Ni siquiera lo nombraron, imagínense eso, ni siquiera lo nombraron. Se acabó la dependencia silenciosa, sobre todo si Trump sigue empujando a sus aliados hacia la esquina. En estos momentos también vamos a hablar en un momento acerca de México, porque ¿cómo podría México seguir insistiendo en ese discurso de que los Estados Unidos son nuestros amigos, si Estados Unidos acaba de decir ayer a través de Pam Bondi que nosotros somos sus enemigos? Entonces, pues oye, alguien pues si me caes bien, yo quiero que seas mi enemigo, mi amigo en términos comerciales, pero si el otro está diciendo, eres mi enemigo declarado, te pongo en una lista de adversarios, oye, pues quiere decir que no somos tan amigos que digamos, ¿eh? Y ahora pues por eso Canadá está replanteando todo su esquema de seguridad, pero también de comercio. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Esa declaración, amigos, no solamente fue una cachetada a Donald Trump, fue un cambio de brújula total, porque por muchísimo tiempo, prácticamente desde la creación de Canadá, pues todo el sistema militar y de defensa se había construido pues dependiendo de Estados Unidos, no nada más en defensa, por supuesto también en comercio, en diplomacia. Pero desde que Trump vuelve a la presidencia, pues ahora ya no hay confianza. Por supuesto, la coordinación es terrible. Y lo peor, amigos, que es la base, ni siquiera hay respeto. Y eso, pues ya no se está disimulando. Este acuerdo con la Unión Europea ya deja clarísimo que Canadá hoy se está alineando con otro bloque que no es Estados Unidos, que no comparte la visión de Estados Unidos, que no quieren hacer negocios ya con alguien que no los respeta. Y mientras Canadá hablaba, por cierto, de cooperación estratégica, de este tema de libertad académica con Europa, de derechos humanos, pues fíjense, Trump se dedicaba no solamente a atacar a Irán, sino también a encarcelar turistas por tener memes del vicepresidente de los Estados Unidos guardados en su celular. El régimen de Trump, que ya se parece muchísimo al de Kim Jong-un, fíjate, vean ustedes esa nota. Y por supuesto, ya están saliendo todos los portalillos fakes que existen a intentar decir, bueno, ahí sale incluso el CBP de los Estados Unidos a decir, fíjense qué tanto les molestó esto, que se descubriera lo que el régimen de Trump hace con los que quieren visitar Estados Unidos. Yo, por supuesto, ni en pedo voy a Estados Unidos en estos momentos. Me encanta, me encanta ir a comprar allá. Me gustaba mucho el Macy's. Pero imagínense si a por ese meme lo metieron al botellón, no hombre, a mí me van a mandar al Alcatraz. Entonces, pues por los próximos 3 años y medio, lo siento para toda mi familia que vive en Estados Unidos, pero no quiero caer en manos de ICE. Ahí lo tienen ustedes, un turista de Noruega de 21 años que pues fue encarcelado por 2 horas después de que los guardias de ICE
descubrieran que tenía un meme en su teléfono de J.D. Vance. Es el meme que ustedes están viendo ahí en la imagen, en donde se ve a J.D. Vance pues como pelón. Después de esto sale apresuradísimo cuando la noticia se vuelve viral, CBP, a decir que era falso, que en realidad no fue porque tuviera un meme de J.D. Vance, ni por razones políticas, sino porque el tipo admitió que usaba drogas. Imagínense quién va a admitir que usa drogas. Sí, la neta sí uso. ¿Quién puede? Amigos, ¿cómo puede creer eso alguien? Y ahora están saliendo estos pequeños portales que nadie conoce, por cierto, que se inventa la CIA de un día para otro seguramente a hacer fact-checking y a decir que esto no es cierto. Cuando curiosamente The Guardian había dicho hace unos días, según lo anunció el propio secretario de Estado, que ahora la nueva regla de visado para los estudiantes que quieren ir a Estados Unidos es que tienen que desbloquearles sus redes sociales y mostrarlas a un oficial de inmigración. O sea, básicamente te van a bajar todas las redes sociales y las van a revisar. Y pues si resulta que en esas redes sociales le diste like a un meme de Trump disfrazado de cheto o a J.D. Vance así como en este meme que están ustedes viendo, pues al botellón. Eso, amigos, es patético. Es como un régimen, como Kim Jong-un, ¿no? Ya, ¿cuál es la diferencia entre visitar Corea del Norte y que te revisan el teléfono si criticas al líder supremo y esto? Es un joven turista noruego de 21 años, imagínense ustedes, detenido por ICE, según muchísimas fuentes, aterriza en el aeropuerto, en el JFK de Nueva York, y lo detienen porque tenía en su celular este meme donde aparece J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, con cuerpo de bebé y pelón. 5 horas detenido, deportado a Oslo, y lo más absurdo, después de que la historia se hace viral, el propio Departamento de Seguridad Nacional, ahí lo tienen ustedes para que vean si no fue un asunto que les preocupara demasiado, sale a lavarse las manos, ¿no? Diciendo que fue por otras razones. Pero al mismo tiempo, las embajadas de Estados Unidos empezaron a emitir advertencias oficiales a los ciudadanos extranjeros. Ya lo ven ustedes, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba, como decimos en México. Sale el mismo hijo de cubano que odia a Cuba, que ahora es el secretario de Estado de los Estados Unidos, a decir que tienen que desbloquearle sus redes sociales a los oficiales de inmigración, porque si no les entregas por completo tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, todo, tus correos electrónicos, pues no te van a dejar entrar. Y si encuentran algo ahí que critique al régimen de Trump, pues te van a meter al botellón y luego vas de regreso. Ahora, pues, qué invasión a la privacidad. Revisar tus mensajes, tus publicaciones, tus bromas, tus memes, tus conversaciones, como si fueran documentos oficiales. Amigos, eso ya no es paranoia, eso es una política migratoria activa de un régimen que no tolera la crítica en absoluto. Las agencias de aduana y protección fronteriza, que es esto que ustedes ven aquí de la famosísima CBP, por sus siglas en inglés, que es lo que sería la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, confirmó el 21 de junio en un comunicado dirigido a cónsulos europeos que los solicitantes de visa tienen que entregar acceso a todas sus redes sociales. Imagínense nada más. Y actividad digital. Y si detectan contenido que no está alineado con los intereses del régimen de Trump, pues pueden ser considerados un riesgo para la seguridad nacional. Es decir, ya no basta con tener papeles en regla, ¿eh? Ahora tu opinión también se revisa en las aduanas del país de la libertad. Y mientras eso pasa en Estados Unidos, pues Canadá y Europa están diciendo, a ver, esa no es la alineación, este no es el rumbo que nosotros queremos tomar, y sobre todo desde el momento en que detienen a sus propios ciudadanos también de la Unión Europea y de Canadá. Fíjense que ayer, otra nota que está circulando aquí en Canadá, ayer fallece un ciudadano canadiense en manos de ICE, un ciudadano canadiense que fue detenido. Es más, déjenme buscarles la nota porque esto se suma, por supuesto, a esta situación del ciudadano de Noruega que fue detenido por ICE, encarcelado por 2 horas, pero también está esta nota de un ciudadano canadiense
que fue detenido por ICE y que falleció. Déjenme buscarles aquí la nota para que vean ustedes que es verdad. Lamentablemente es verdad. Esto pasó en Florida. Y por supuesto ahora hay muchísima presión, no nada más de Europa, también de Canadá, porque pues, ¿quién quiere viajar a un país así? ¿Quién quiere viajar a un país así? Pues no, gracias. Imagínense, quieren ir a Disneyland y terminan en el botellón y luego no la cuentas, no sales ni vivo de ahí. Por supuesto que, amigos, visitar un régimen así es terrible. Por lo menos mientras el régimen dure, por los próximos 3 años y cachito, pues yo les recomiendo francamente que se la piensen 2 veces, que cuiden mucho sus redes sociales, que cuiden sus correos electrónicos, sus conversaciones. A lo mejor tú ni dijiste nada, pero tienes un amigo que te compartió un meme y ya la embarraste. Al bote 2 horas y luego vas de regreso. Sale en una declaración conjunta Carney y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluyeron un compromiso explícito para crear canales de recepción para investigadores, científicos, estudiantes expulsados, ojo con esto, o perseguidos por otras jurisdicciones por motivos políticos, ideológicos o culturales. ¿A qué le suena esto? Pues a una reacción a lo que está haciendo el régimen de Trump. No se menciona directamente a Estados Unidos, pero claro, miren, todos entendemos la indirecta. Vean ustedes la nota de The Guardian. Porque estamos hablando del mismo Trump que nombró como asesor científico a un youtuber antivacunas y como jefe de bioética a un influencer cristiano que cree que los dinosaurios no existieron porque dice que no están en la Biblia y que los huesos que existen en los museos son fabricados de yeso. Entonces, mientras Trump insultaba a los europeos por no gastar lo suficiente en defensa y se negaba a respaldar el artículo 5 de la OTAN, por cierto, que garantiza la defensa mutua, pues el resto de los aliados estaban bastante incómodos. Lo que hizo Trump en Europa fue provocar que Europa y Canadá finalmente le terminaran de dar la espalda. Ni Francia, ni Alemania, ni siquiera Reino Unido salió a respaldar a Trump en los recientes ataques contra Irán. De ahí lo que saliera, navaja libre. Era Trump solo con Israel. Así que le dijeron, es tu problema. Si revienta eso y escala, ahí ves cómo te las arregles. Con nosotros no cuentes, mano. Con nosotros no cuentes. Ni nos miren. Y ahí estamos viendo, amigos, las últimas reacciones y declaraciones después de que esto reventó. Es una situación que de verdad es de ver y no creer. Sobre todo esto de las deportaciones, Developing tonight, a new effort in Sacramento takes aim at federal agents who do not identify themselves. The word detainment is now being released with kidnapping by those who witness masked agents grab people from job sites or public spaces. We've seen the cell phone video and heard accounts from people who insist the agents never gave a name or agency. Now lawmakers want to change that. Hey, no les abran! Yo, are you serious, bro? This is video taken by Job Garcia Thursday. He yelled at the man in the van, "Don't talk to them, don't give them your name." That was enough for him to be tackled and detained for 24 hours, even after he proved he's a U.S. citizen. Now there's advice for those who witness something like this. This was a post on a Sunland Dahunga community site. Call 911 to report a possible kidnapping. Say someone is being taken. The individuals claim to be law enforcement but won't show ID or name their agency. That's to create a paper trail and pressures the agents to provide ID. The person detained should refuse to give their name or ID and ask to talk to a lawyer. I have asked for IDs. Can you please tell me that you refuse to give us your IDs? We don't need to give you IDs. You don't need to give us federal. IDs. We do not need to give you IDs. So how do we know you're federal? How do we know you're federal? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, feliz viernes, gracias por acompañarme. Como ya vieron en el video, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Decía alguien aquí en el chat, Reinaldo de Grand 7939. Son agentes de ICE que protegen su identidad de esos criminales que están amenazándolos.
Pues vamos a hablar de eso para saber si todos los videos que están circulando son realmente agentes del ICE y si ellos están en el derecho de hacer esto. Porque esto no es nuevo. A finales de mayo, en Great Barrington, Massachusetts, una camioneta sin placas, con vidrios polarizados, se frenó en seco frente a un jardinero. Se bajaron varios hombres encapuchados, armados, lo sometieron, se lo llevaron. Y todo esto quedó grabado en un video. Nadie se identifica en el momento de la detención. Nadie muestra que realmente sean agentes del ICE. Nadie tampoco muestra una orden judicial para sustraer a esta persona, para detener a esta persona. Y nadie explica nada. Más tarde, cuando ya el escándalo estaba encima y se viralizó el video en las redes sociales, entonces ICE, que es la Oficina de Inmigración y de Control de Aduanas, pues no tuvo de otra más que salir a confirmar que sí eran ellos. Pero al momento del arresto, nadie en el lugar podía saberlo. Uno de los testigos le dijo al Washington Post, que lo cubrió la nota, que pudo haber sido un grupo de Proud Boys. Y así tal cual, efectivamente, cualquiera pudo haber sido, porque nunca se identificaron. Pero, porque ahora, eso es lo que parece, amigos. Realmente las autoridades de Estados Unidos se están comportando como un comando clandestino. Y si solo fuera un caso aislado, uno podría decir que fue una operación mal ejecutada, que en su momento hubo descoordinación, que porque no estuvo la orden, que porque fue de rápido para que el jardinero no se pelara, como dirían en mi pueblo, o no se escapara. Pero el problema es que no lo es, amigos. Esto está ocurriendo en distintas partes del mundo, de Estados Unidos, y con exactamente el mismo patrón, el mismo modus operandi. Por ejemplo, el lunes 27 de mayo, en Compton, California, testigos reportaron un operativo igual. Vehículos sin identificación, de estos que llaman Phantom, hombres armados y entre 5 y 7 personas arrestadas sin que nadie confirmara oficialmente quiénes eran los agentes ni bajo qué acusaciones estaban actuando. Ahora, esto no solo está generando incertidumbre, porque ustedes qué podían pensar si eso pasa. Imagínense, ustedes están en la calle, llega un comando armado, porque es un comando, podemos suponer que es ICE, pero no lo sabemos porque no se identifican. Llegan con armas, detienen a personas con vehículos que no están rotulados, con vehículos sin placas, no se identifican, no muestran una orden de detención. ¿Qué pasa? Pues genera pánico, genera miedo, genera incertidumbre. Y esto abre la puerta también a que cualquier persona con un chaleco táctico, que les encanta hacer eso en Estados Unidos y en muchas partes del mundo también, a la gente que se siente con poder o que siente que pueden ser ellos los que lleven la justicia con su mano, y que se pongan el chaleco táctico, una gorrita negra, y aparte si logran conseguir que en este mundo todo se puede. Imagínense que diga migración, pues se van a sentir con el permiso de hacer lo que ellos quieran. ¿Y qué creen? Pues ya está pasando. No es algo nuevo. A principios de año, el 31 de enero para ser exactos, en Carolina del Norte arrestaron a un hombre que se hacía pasar por agente del ICE para agredir sexualmente a una mujer. En abril, otra mujer fue detenida en Florida por secuestrar a la esposa del exnovio, usando la misma treta, haciéndose pasar por alguien del ICE. La semana pasada en Filadelfia, un tipo disfrazado de oficial federal con gafas oscuras, guantes azules, chaleco con la leyenda de Security Law Enforcement Agent, o sea, como los que usa ICE, y con un gafete falso de ICE también, porque también eso se puede hacer. Entró a un taller mecánico, amarró a la cajera, que era de origen dominicano, ya saben, con estas cosas que se utilizan para amarrar de plástico, los zipties, pues de esas se utilizó para amarrarle las manos, la golpeó y la robó. Y no lo hizo, amigos, en una zona peligrosa, no lo hizo en una zona marginal, ni de noche. No, fue a plena luz del día, en un local ubicado justo al lado del Distrito 15 de la Policía de Filadelfia. O sea, no se escondió el tipo. Lo hizo con toda la desfachatez porque estaba muy bien disfrazado. O sea, ya ni la policía en este momento puede asegurar quién es un agente del ICE o quién se está haciendo pasar por un agente de ICE. Lo de Pasadena terminó por prenderle fuego a
a todo. El martes por la mañana del día 18 de junio, afuera de una tienda donde venden rosquillas o donas, 6 personas pues estaban esperando su autobús. Justo ahí está la parada del autobús. De pronto, pues varias camionetas negras se acercan, se bajan tipos encapuchados y empiezan a perseguir a los migrantes. Pues los alcanzaron, los esposaron, ya saben, los tiraron al piso, los esposaron, los subieron a los vehículos y ¡pam! Se los llevaron. ¿A dónde? Pues ya sabemos que no dicen, ¿no? La gente que estaba en la calle grabó todo lo que estaba sucediendo. Intentaron incluso tomar fotos de las placas. ¿Y qué creen que pasó? Uno de los conductores de la camioneta se bajó y los apuntó con un arma. ¿Qué clase de operación federal necesita intimidar a los testigos civiles para borrar todos los rastros, para borrar toda la evidencia? ¿Por qué vas a intimidar a la gente con un arma? ¿Por qué los vas a encañonar? Hasta hoy, ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han confirmado si esos eran realmente agentes de ICE o no lo eran. Pero lo peor, amigos, es que si eran ellos, entonces estamos viendo un nuevo modelo operativo que está completamente fuera de control y fuera de la ley, porque este tipo de intervenciones se están haciendo sin identificación. Como les digo, no se identifican los agentes de ICE, no llevan placas los vehículos. ¿Y saben qué es lo peor? No hay órdenes visibles judiciales para detener a las personas. No hay notificaciones, tampoco a las autoridades locales para decirles, ¿sabes qué? En la calle fulanita de tal, entre las 2, ya digamos como cuando te van a hacer una entrega de algún mueble o de algo que compras en línea, que te dicen entre las 8 y las 5 de la tarde, mínimo, ¿no? En la calle fulanita de tal, entre las 8 y las 5 de la tarde van a llegar los agentes de ICE porque hay un operativo. Entonces, la autoridad ya sabe que si reciben reportes de que hay un incidente en ese lugar, ya saben que era un operativo de ICE, pero no les están notificando, están operando, como les digo, como si fuera una fuerza paralela a la ley, que no responde ante nadie, que ellos son su propio organismo, un organismo autónomo que no responde ni al gobierno ni a la ley estadounidense. Y por supuesto que cuando esto pasó en Pasadena, hubo una respuesta inmediata. El mismo día, unas horas después de que estas detenciones se hicieron, pues ya había una concentración masiva en la misma esquina, en el mismo lugar donde se los llevaron a los 6 migrantes. No fue una marcha que hubiera sido convocada en redes sociales con semanas de antelación. No. Fue al momento, como decimos en México, en caliente. Se llenó la cuadra, hubo vigilia, hubo pancartas, hubo aplausos, hubo bocinazos, pero sobre todo, ¿qué creen que hubo? Rabia. Porque esto no es sobre documentos, es sobre derechos humanos básicos. El derecho a saber quién te está deteniendo y por qué motivo te están deteniendo y sobre todo, a dónde te están llevando. Porque recuerden, amigos, la presunción de inocencia en cualquier parte del mundo. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario y no es al revés. No quiere decir que todos somos culpables hasta que se nos demuestre que somos inocentes. No funciona así el sistema legal en ninguna parte del mundo. La periodista de la NBC, Jen Psaki, entrevistó esa noche a los vecinos que estaban ahí, a los líderes religiosos, a los activistas que estaban pidiendo saber dónde estaban los 6 migrantes. Uno de los pastores lo dijo sin rodeos, ahora sí, también como decimos en México, sin pelos en la lengua. El Señor dijo clarito, si no salimos, si no levantamos la voz, lo que estamos diciendo es que aceptamos este abuso, que estamos de acuerdo con que desaparezcan a nuestros vecinos. Y esa es la palabra clave, amigos, en todo esto, desaparición. Porque hay gente que es arrestada así y no aparece durante días. Su familia no sabe dónde está, no saben las autoridades tampoco dónde están, no tienen contacto con los abogados, no hay información para nadie. Tampoco son fichados oficialmente en ningún sistema. Lo llaman detención, pero en la práctica eso se parece muchísimo más a una desaparición forzada, amigos. Porque siguiendo el sistema legal estadounidense, ahora sí que tienen que ficharlos. Llegan,
los fichan y entonces se hace la ficha para que el abogado sepa dónde está. ¿Por qué tantos días en notificar a las autoridades locales en dónde está cuando hay abogados que los están buscando, cuando hay familias que los están buscando y cuando hay autoridades de la misma demarcación de donde fueron detenidos? ¿Por qué no les están diciendo dónde están? Bueno, pues según las cifras obtenidas por el Southern Poverty Law Center, entre enero y mayo de este año, solo de este 2025, ICE ha realizado más de 18,200 arrestos en operativos sin coordinación con policías locales, de los cuales, ¿qué creen? El 73% ocurrieron sin una orden judicial. Más de la mitad de las deportaciones, podríamos decir que 7 de cada 10 detenciones que está haciendo ICE son sin orden judicial, bajo la ley. Ahora sí que a lo oscurito. Y al menos 2,000 casos de estos, los abogados reportaron haber tardado más de 3 días en localizar a sus defendidos. 3 días, cuando tu derecho es, en el momento de la detención, hacer una llamada y notificar a tu abogado. Estos, amigos, no son datos que uno se haya sacado de la manga. Son datos oficiales entregados por medios de solicitudes que ha hecho la FOIA. No son datos que uno esté inventando, son datos del mismo ICE. No es una interpretación que se esté haciendo. Es una nueva política, es la nueva norma que está pasando. Y está pasando bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Y esto lo está haciendo como una consolidación, amigos, de una red de detenciones sin supervisión civil. Porque estas no son operaciones compartidas con departamentos de policía, ni con las cortes locales que deben de estar envueltas, ni con los servicios consulares. Es como ICE actuando, les digo, como una agencia completamente autónoma con el permiso para operar por encima de todos los mecanismos normales de rendición de cuentas y por encima de toda la ley estadounidense. Amigos, y si eso genera miedo, pero también saben qué pasa, más que miedo, está generando las condiciones propicias para el abuso, porque ahora cualquier persona se puede encapuchar, puede detener a alguien sin orden, porque los agentes de ICE llegan encapuchados. Algunos dicen, es para defender su identidad de los que lo persiguen. Ok, vamos a creer, yo estoy en contra de eso, también estoy en contra de que los policías en México hagan eso, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a decir, es que están protegiendo su cara, porque los malosos, los enemigos los pueden atacar. Ok, bueno, vamos a pasarlo de la cara tapada. ¿Y la orden? Necesitan una orden. ¿Por qué no presentan la orden? Esto permite que cualquier fantoche, como les dije, o cualquier alucín, como decimos en México, se disfrace igual y llegue a andar amenazando a la gente. Si no llevan orden, no muestran la placa y no muestran las pruebas, entonces cualquiera puede disfrazarse de agente de ICE y hacer lo que mejor les valga. Ya hemos visto que muchos estadounidenses tienen muchísimas armas y que les gusta tomar la justicia, y vamos a poner justicia entre comillas entre sus manos. Si esto sigue pasando, amigos, ¿quién tiene poder real en la calle? ¿El Estado o el que se disfrace del Estado? Porque están haciendo el crimen propicio, les digo, para que cualquiera se disfrace del Estado y haga ley por su propia mano. Y ese vacío lo están llenando, por supuesto, que los oportunistas, gente que se está aprovechando del caos para delinquir, porque también hay gente que delinque. Imagínense si un violador se puede disfrazar de ICE y cometer un crimen sin que nadie lo cuestione. Es porque el verdadero ICE está actuando con las mismas formas. Eso es lo peligroso de esto. Imaginen cuánta gente, ese que les comento, que amagó a la señorita dominicana y que la robó. Bueno, afortunadamente solo la robó y se hizo pasar por un agente de ICE. ¿Cómo sabes que no es si ICE está haciendo lo mismo? Es por eso que se pide que se identifiquen, para que la gente sepa cuando es un extorsionador, cuando es un delincuente y cuando es la autoridad oficial de ICE, porque esto solo crea confusión. Por eso ahora la comunidad en Pasadena pues se organizó rapidísimo, porque entienden que si no responden, mañana va a ser todo peor. El Centro de Jornaleros del Noreste de Los Ángeles lleva años organizando lo que llaman ellos redes de respuesta rápida y han capacitado a más de 600 vecinos para documentar las detenciones,
para contactar a los abogados, para grabar videos, para difundir las alertas en tiempo real. Y esta semana pues vimos cómo esos programas, esos simulacros que llevan años capacitando, pues funcionaron, porque la movilización que hicieron en horas es el resultado de esa capacitación. Pero hoy no basta solo con que la gente esté vigilando. Hoy se tiene que exigir que esto se detenga, porque lo que está implementando esto es una estrategia de terror selectivo. Es una forma de decir, si no tienes papeles, no tienes derecho. Y eso, amigos, contradice no solo el derecho internacional, sino que creen, contradice la propia Constitución de los Estados Unidos, que para los que no lo sepan, garantiza el debido proceso de cualquier persona dentro del territorio estadounidense. Énfasis aquí, sin importar su estatus migratorio. Les vuelvo a repetir, amigos, porque los Trump lovers vienen y dicen que no tienen derecho. Les recuerdo a mis queridos Trump lovers que si no conocen su ley, vayan a leerla, porque la Constitución de Estados Unidos garantiza el debido proceso a cualquier persona dentro de su territorio sin importar su estatus migratorio. Tómenla, campeones. Están violando su propia ley. Y no me vengan a decir que los agentes de ICE no la conocen. Porque viene lo más delicado. Esta forma de operar no se queda en la población migrante, porque van a decir, no, es que son, como luego vienen a decir, los ilegales son los del problema. No, ¿qué creen? Se está expandiendo. Ya hay reportes en Chicago, en Houston, en Atlanta, de operativos similares en algunos de los casos. ¿A quiénes creen que han detenido? Han detenido también a ciudadanos estadounidenses porque no hay órdenes judiciales, amigos. ¿Por qué que los han detenido? Por sospecha razonable. Porque no se ven demasiado blanquitos, no se ven demasiado rubios, no se ven demasiado americanos. ¿Y luego qué hace ICE? Ay, discúlpeme usted, me confundí. Se veía usted muy mexicano, muy latino. Y nos equivocamos de persona. Por eso es que son tan importantes las órdenes judiciales, amigos. Porque no importa que ya después te venga una disculpa cuando ya pasaron 3 o 4 días ahí en un centro de detención todo frío, sin poderte comunicar con tu familia, sin un abogado, sin tú siquiera saber por qué te detuvieron. Porque es tu derecho a saber por qué te detuvieron. Que te digan, te detuvo ICE. ¿Y por qué me detuvo ICE? Si yo soy ciudadano. ¿Qué delito cometí? ¿De qué se me acusa? Tienes derecho a saber de qué se te acusa. Para que luego salga ICE y te diga, ay, disculpe, es que no se ve muy americano. Háganme el favor. Por eso les decimos que es tan importante que se cuide el debido proceso. Porque mientras te detienen a ti, que eres ciudadano, no creas que le están avisando a tus familiares. Tampoco no puedes hablar con tu abogado. Estás ahí, en el limbo. Lo que estamos viendo, amigos, es un proceso que se parece muchísimo a los primeros pasos de regímenes autoritarios. No por exagerar, sino porque los mecanismos que se están aplicando hoy, que son la detención sin orden judicial, el uso de fuerza sin supervisión, sin identificarse, gente utilizando identificaciones falsas para hacerse pasar por ICE, ¿qué creen? También mostrando la ausencia de protocolos claros, porque las camionetas deberían de estar ahora sí que rotuladas. Hasta los Phantoms estos o los carros fantasmas de policía se alcanza a medio ver ya cuando estás muy cerca del carro que dice policía. Es lo que estamos viendo ahora. Hay ausencia de todos los protocolos y un silencio institucional terrible. Porque cuando se cometen estos errores, no se puede uno quedar callado. Las instituciones no se pueden quedar calladas. En cualquier manual de ciencia política, eso es una red flag, como dicen, eso es una luz roja, pero miren así, con alarma de parpadeante. No, Trump ha creado el clima perfecto para esto. No solo lo ha respaldado, este tipo de operativos los ha incentivado, los ha celebrado públicamente. En abril de este año, durante un mitin en Arizona, dijo textualmente: ahora sí estamos haciendo las cosas como se deben. Vamos por ellos sin avisar, sin pedir permiso y sin decirles cuándo. Hay una ley que prohíbe eso, señor presidente. ¿Y saben qué? Lo dijo sonriendo, como si fuera algo fabuloso. Lo dijo como si estuviera hablando de un partido de fútbol, pero está hablando de seres humanos. Eso no es seguridad nacional. Eso es un show de fuerza. Y cada vez que nos quedamos callados o que le aplaudimos ese tipo de cosas, el show se vuelve más violento,
más grande, más peligroso y más fuera de la ley. Por eso lo de Pasadena importa, porque no solo se trata de 6 personas detenidas que no sabemos, amigos, su estatus migratorio. Aún desconociendo su estatus migratorio, se los llevaron. ¿Qué tal que esas 6 personas que detuvieron son ciudadanas? ¿Qué les van a venir a decir después? Ay, disculpe usted, ¿es que no me parecieron americanos? ¿En serio? Amigos, se trata de un país que está probando hasta dónde puede llegar antes de que la gente reaccione. Así que la próxima vez, amigos, en Estados Unidos que ven una camioneta sin placas levantando gente en la calle, no piensen que es un error. Piensen que es parte del plan. Y si no lo frenan ahora, después ya no va a haber nadie que pueda. Y ya saben, amigos, si les gusta nuestro contenido, pues no olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Y hagamos comunidad para que este tipo de cosas no pasen en silencio, no pasen desapercibidas y nadie sepa, nadie supo. Porque como decía el pastor de Pasadena, si no salimos hoy, estamos diciendo que estamos aceptando el abuso. Y nosotros no estamos aquí para aceptar nada, mucho menos el abuso, mucho menos cuando la ley estadounidense dice completamente algo muy distinto. No puede haber un personaje, un presidente por encima de la ley en ninguna parte del mundo. La ley estadounidense es muy clara. Tienes derecho ahora sí que a tener tu proceso con todas las leyes de la ley porque no importa tu estatus. Y lo que están haciendo está fuera de la ley, viola su propia constitución. Digo, entiendo que he escuchado muchas notas, he escuchado a muchos paisanos que me escriben y luego me ponen en los comentarios, es que tienen una cuota los agentes de ICE. Y yo creo que sí, tienen una cuota diaria de detenciones, pero no se puede hacer debajo de la ley. Es por eso es que es tan importante que se dé a conocer. Miren, yo no, porque ya sé que van a venir, ay, ya los conozco. Van a venir tras de mí y me dicen, es que defiendes a los ilegales. No, no estoy defendiendo nada. Vámonos por la ley, como debe de ser en cualquier lugar del mundo. La ley. Necesitan órdenes judiciales para detener a personas. No te pueden detener nada más porque te vieron parada en un lugar. Porque ¿qué tal que tú eres ciudadana? Te repito. Tú eres ciudadano y te detienen nada más porque te vieron en un lugar y porque estaban bajos de números ese día, casi no había gente. No se puede, amigos. Ahora estás en medio de tu proceso y te detienen. Tampoco es legal. Necesitan tener una orden específica en tu nombre para poderte llevar. No nada más es por cumplir números. Son vidas, son personas, hay derechos. La propia Constitución de Estados Unidos se los prohíbe y se la están pasando por el arco del triunfo. Se supone que en un país no hay nada más importante que la Constitución, pero parece que hoy lo más importante son cumplir los números de Donald Trump, violando la propia Constitución. Entonces no se me vengan a vender como muy patrióticos, queridos amigos, cuando están violando su propia Constitución. No hay nada más patriota que defender tu propia Constitución. No hay nada. Entonces, si me vienen a decir que lo está haciendo conforme a la Constitución de Estados Unidos, les puedo creer. Pero ya les leí la parte de la Constitución que no les da la razón. Entonces, por mucho que quieran defender al naranjoso, no hay manera. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme y nos vemos más adelante con más información.